transcurso de la vida cotidiana estamos acostumbrados a observar diferentes fenómenos, como por ejemplo la descomposición de los alimentos. Entonces, ¿por qué se descomponen los alimentos? Para contestar a este interrogante, debemos remontarnos hasta 384 a.C., en la época en que Aristóteles propuso la teoría de la generación espontánea. Aristóteles creía en la generación espontánea, en que el calor del sol sobre el elemento podía crear vida espontáneamente a partir de material no viviente. Los ratones, por ejemplo, surgían espontáneamente en depósitos de granos. No fue sino hasta finales del siglo XVIII, con las revelaciones del recién inventado microscopio de von Leeuwenhoek, cuando alguien cuestionó en serio esa idea. Un filósofo naturalista italiano realizó un experimento en 1668 para demostrar que los gusanos no se generaban espontáneamente. Toma carne de distintos tipos y las coloca en frascos abiertos y otros cubiertos en tela fina de muselina. Finalmente, en ninguno de los frascos cubiertos crecieron gusanos. En realidad nota que las moscas dejaban sus huevos encima de la tela. Concluyó que la vida solo surgía de otra vida preexistente, teoría conocida como biogénesis. Aún así, la idea de la generación espontánea persistió hasta bien avanzado el siglo XVIII. Uno de los mayores proponentes de la generación espontánea fue un cura católico llamado John Needham, nacido en Inglaterra en 1713. Él básicamente tomó materia orgánica, como pedazos de carne muerta y plantas, y la puso en un frasco. A continuación, selló el frasco con algún tipo de cera y la hirvió luego. Su idea era mostrar que, si la hervía, quizá no habría vida allí, pero él mostró que aún salía vida de allí. Así que dijo, así que la ebullición no mata a la generación espontánea. Lo que Needham no sabía era que los sellos que usó en los frascos aún exponían las muestras al aire después de hervirlas, y eso permitía que se formaran seres vivientes en las muestras. Pero Lazarus Spallanzani, nacido en Italia en 1729, era un naturalista aficionado y también un cura, y no podía reconciliar los átomos vitales de Needham con sus creencias religiosas y criticó la obra de Needham. Él hizo experimentos similares con infusiones en frascos de vidrio, pero en lugar de sellarlos con un corcho y alguna sustancia de cola de pegar, derritió la punta de vidrio en una llama muy caliente hasta cerrarlos, y luego hirvió la infusión dentro de ese frasco totalmente sellado. Y esperó durante días y días para ver si la solución se ponía turbia o sombría, lo que indicaría el crecimiento de microorganismos. Las soluciones se mantuvieron claras, pero Needham dijo que Spallanzani, al sellar los frascos, evitó su exposición a los átomos vitales necesarios para la vida. El debate terminó en una especie de tablas, pero la generación espontánea colapsó bajo el peso de la evidencia científica en el siglo XIX.
Francia protagonizó grandes cambios ideológicos y políticos, con profundas repercusiones para el resto de Europa y para el mundo entero. Se producen notables avances en biología. Darwin, 1859, revolucionó el saber biológico con su obra El origen de las especies, en términos de selección natural. También se destaca el descubrimiento de Robert Koch, de los bacilos que producen la tuberculosis y el cólera. El francés Louis Pasteur y sus estudios de las bacterias dio origen a una nueva ciencia, la bacteriología. Para terminar con esta controversia y evitar que demás investigadores reanuden indefinidamente un mismo debate, la Academia crea una comisión encargada de decidir una vez por todas las cuestiones de la generación espontánea. El francés Louis Pasteur volvió al debate de Spallanzani y Needham y probó con un experimento más elaborado que la generación espontánea era falsa. Pasteur trató de hallar formas de permitir el acceso del aire a la infusión para de una vez por todas responder a la vieja crítica de Needham, pero aún buscó evitar que los gérmenes flotaran con libertad en el aire y que cuando entraran a las infusiones fueran la única fuente de crecimiento allí. Pasteur usó 3 grupos de vasos. En uno, los vasos estaban sellados herméticamente. En otro, los vasos estaban abiertos, pero sus cuellos eran angostos y torcidos. En el tercero, los vasos estaban totalmente abiertos. Después de solo unos días, las soluciones en los primeros 2 grupos no se habían contaminado. El segundo grupo siguió libre de bacterias porque sus cuellos largos y torcidos evitó que entraran ellas. En este y otros experimentos, Pasteur destruyó a la generación espontánea. Esa fue una de las piezas más convincentes de evidencia experimental aportada por alguien al debate de la generación espontánea. Pouchet Félix. Su experimento consistía en tomar una botella de agua hirviendo que cerraba herméticamente y que luego sumergía invertida en una vasija de mercurio. Esto permitía que el aire ordinario no entrara. Hirvió una infusión de heno a 100 grados centígrados. Cuando se había enfriado bastante el agua, abrió la botella bajo el mercurio e introdujo medio litro de oxígeno por medio de burbujas que atravesaban el depósito de mercurio. Preparaba las infusiones de heno purificada bajo el mercurio. Se las exponía a aire puro. Aún, al poco tiempo, seguía apareciendo vida, atribuyendo a esto la espontaneidad del experimento. Tenemos en claro que en la actualidad la teoría de la generación espontánea se utiliza para explicar fenómenos cotidianos como la descomposición de los alimentos. Sin embargo, el nuevo paradigma de la biogénesis explica la aparición de organismos que no percibimos. Es por esto que debemos tener ciertos cuidados a la hora de conservar nuestros alimentos. Como expresa Chalmers, la ciencia progresa gracias al ensayo y el error, a las conjeturas y refutaciones. Solo sobreviven las teorías más aptas, aunque nunca se puede decir lícitamente de una teoría que es verdadera. Se puede decir con optimismo que es la mejor que cualquiera de las que han existido antes. Gracias por su atención.